Bienvenidos a Construyendo mi legado, el podcast donde líderes y emprendedores comparten su éxito y empoderamiento. Prepárate para inspirarte con Armida Peña. Este podcast llega a ustedes gracias a AAA Plaza Appliances, Rafelina Salón New York, Lazy Lingerie, Rodríguez Cakes Distributor, Líder Net Global, JVC Electric, Leader Explorer Learning Center, Nancy Rodríguez, una empresa más humana, Armida Peña. Bienvenidos a Construyendo mi legado, un podcast que tiene como objetivo inspirar a través de las historias de mis invitados. Hoy hablaremos de un tema que a mí me apasiona, una empresa más humana. Y por eso tengo el honor de tener en casa a una grande en este tema, Nancy Rodríguez. Bienvenida, Nancy. Muchísimas gracias, Armida. De verdad que estoy feliz de también compartir contigo todas estas experiencias que yo traigo de recursos humanos en mi país. Y claro, también yo soy una profesional de gestión humana, aunque esté aquí en Estados Unidos con diferentes proyectos, yo siempre, ese toque humano hay que ponérselo a todos los proyectos. Sí, mira, yo voy a hacer la historia de cómo tú y yo nos conocimos y cómo hicimos ese clic que hasta el día de hoy no nos soltamos. Al punto que tú eres una de mis grandes colaboradoras en mis empresas. Yo a veces digo, no, sin Nancy no puedo, porque siempre necesito ese puntito tuyo. Gracias. ¿Quién es Nancy Rodríguez? Mira, yo soy dominicana, claro, pero me siento ciudadana del mundo igual. Vengo de un campo de Cana Chapetón. Mi papá era ganadero, muy conocido allá en República Dominicana. Todos conocen a Juanito el Búcaro, o por lo menos la generación antepasada a nosotros. Mi mamá de Santiago, de Mocán, un campito también de Moca. Y ellos se conocieron y de ahí nací yo. Entonces, nació Nancy, una niña precoz, que aprendió a leer y escribir antes de llegar a primero. Y mi papá, me recuerdo que me llevó a un colegio de monjas y cuando vio que sabía escribir y leer perfectamente, cuando estaba en tercero de primaria, me dijo, vente, ayúdame para la finca. Entonces yo comencé desde niña a aprender mucho del mundo adulto, ¿no? Entonces yo administraba todos los bienes de mi papá, le hacía los pagareces porque era prestamista, le pagaba a los trabajadores, o sea, desde niña yo estuve, o sea... ¿Qué edad? 7 años. Oh my God. 7 años. Pero esto me dio una formación para la vida increíble, Armida. O sea, yo no lo veo como que, ay, qué pena la niña. No. Yo sé que aprendí a ser adulta antes de ser niña. O sea, yo no jugaba, yo trabajaba. Y claro, sin salario, pero claro, mi papá en todo lo que yo necesitaba lo tenía, ¿no? Sí. Porque yo era el que administraba todo en la casa. Yo compraba la comida para los trabajadores, para que cocinaran. Todos los días iba a buscar la comida al colmado. Entonces yo aprendí desde pequeña a trabajar para la gente. O sea, en mi casa era una hacienda grande, había más de 30 empleados y yo prácticamente era la que estaba ahí como representando a mi papá cuando papi no estaba en la casa. Entonces yo creo como que mi misión de trabajar con la gente, de estar cerca, de escucharlas, de tramitar necesidades de los trabajadores con mi papá, yo creo que fue desde los 7 años. Bueno. Fue desde los 7 años, o sea, desde pequeñita. Entonces esa experiencia de verdad que me marcó mucho para yo después seguir buscando quién era Nancy, qué quería hacer Nancy en su edad adulta. Y de ahí surgió mi vocación ya en Inversiones Santa Cruz. Eso fue en 1994, ni siquiera me había graduado de la universidad. Ese fue tu primer trabajo fuera de tu padre. Así es. Aunque antes de trabajar en Inversiones Santa Cruz, en una empresa formal, yo trabajaba también con la Fundación del Padre Gregorio Mateu. Trabajé, vendí todos sus libros en Mao, en Santiago. Finalmente hice una conferencia bellísima en Mao.
hice una feria, se llamaba Gotas de Sabiduría, también en Santiago. Todo antes, o sea, cuando yo estaba estudiando en la universidad, hice también ferias de libro en la universidad. Yo fui a Casa Cuesta y le dije, me tienen que dar un crédito de libros. Porque de alguna manera también, aunque mi papá era ganadero, tenía mucho dinero, yo como que nunca dependí de mi papá. Yo decía, bueno, yo tengo que buscar mi propia vida y definir mi camino yo. Entonces, nunca dependía de mi papá. Yo buscaba la manera también de, no de sobrevivir, sino de vivir y aportar, siempre aportar. Entonces, ya en Inversiones Santa Cruz, que fue mi trabajo formal, me recuerdo que tomé una foto y se la mandé a mi madre, que vivía aquí ya en Estados Unidos. Le decía, mami, así me quiero ver, como jefa de personal, como una ejecutiva en unos años. Yo no sabía que yo iba a llegar ahí, pero ya yo lo declaré. Estabas manifestando. Ya yo estaba manifestando que eso es lo mejor. Entonces ahí, pasado unos años, cuando me gradué de la universidad, se me presenta la posición en Grupo M como coordinadora de capacitación. Entonces entré al mundo de recursos humanos a través del área de formación y desarrollo. Era para administrar un centro de capacitación, para entrenar operadores por 3 meses, para después pasar a la fábrica. Entonces yo reestructuré ese programa de una manera diferente, porque no solamente me enfoqué en trabajar sus habilidades, de saber coser, sino que trabajé sus valores, cómo administrar tu dinero, todo lo que era presupuesto familiar, trabajar también temas relacionados con trabajo en equipo, competencias ya sociales, para ellos poder estar más completos para el trabajo. Entonces, como al año de esa experiencia, yo misma le propuse a Rosario Bisono en ese momento, que ella era la gerente de recursos humanos. Le dije, ¿por qué no me das para planificar toda la formación de Grupo M? Eso fue como al año de yo entrar. Porque como que me sentía limitada solamente en esa posición del centro de capacitación. O sea, pues sí. Y Fernando Capellán creyó en mí también. Entonces, ya ahí comencé yo mi carrera en recursos humanos. Y eso ahí ya tú lo ibas a hacer, vamos, me imagino, no estoy segura, tú me vas a decir sí o no. Ok, ¿por qué no me das a mí el proyecto de recursos humanos con el mismo sueldo? Porque yo lo que tengo es deseo de pasión, aprender. deseo, quiero crecer aquí adentro. Así mismo, mira, esto fue increíble. Entonces de ahí surgió esa responsabilidad nueva y de ahí surgió yo aprender, buscar, leerme libros, participar en talleres sobre cómo detectar necesidades de capacitación, cómo estructurar un programa de formación, eso de crear relaciones también, conectar con el Infotep, con otras instituciones que estaban trabajando con el tema de formación en mi país. Y de ahí surgió que yo tenía un programa, un departamento de formación increíble, y Grupo M llegó a tener 14,000 empleados, Armida. Y nosotros teníamos unos indicadores muy claros de capacitación, de horas hombre de capacitación muy claros. Fernando siempre estuvo apoyando todo lo que era el desarrollo de su gente, porque Grupo M marcó un antes y un después en las empresas de zona franca de mi país. Y tuve la confianza de ellos de desarrollar todo lo que desarrollamos. O sea, nos diversificamos. Eran 14,000 empleados y diariamente yo tenía cursos de formación, de 2, 3 cursos de formación por día. Y bueno, imagínate, yo una muchachita, yo feliz porque estaba con todas mis ideas y me apoyaban muchísimo, que eso era lo mejor. Y trabajé con buenos profesionales también, que era todo el equipo de recursos humanos, Rosario a la cabeza, que es mi mentora, y se lo digo siempre. Entonces, de ahí surgió mi amor por recursos humanos. O sea, yo todavía quería aprender más de todos los subsistemas. Y yo dije, bueno, pues ya yo creo que se está dando mi sueño, que yo declaré cuando estaba en Inversiones Santa Cruz, que yo quería ser una gerente de recursos humanos. Y bueno, de ahí surgió una situación que se tuvo que hacer una reducción de personal en su momento. Me colocaron, o sea, me llevaron a otra empresa. De Grupo M me llevaron a otra empresa y de ahí llegué a Sigma Alimentos. En Sigma Alimentos duré 4 años como coordinadora de recursos humanos de capital humano, le llamaban así,
para toda la zona norte. Ahí también... Para toda la zona norte de la República Dominicana. Ok. Yo veía Santiago y Puerto Plata. Entonces, ahí aprendí sobre la industria de alimentos, cómo se procesaba el salami, el queso, cómo tratar a operadores que trabajaban en ese entorno, en ese ambiente. Y definitivamente fue una experiencia también increíble para mí. Sí. Increíble para mí. Entonces, me sumó mucho y siempre tenía un buen equipo de trabajo. O sea, yo siempre entiendo que para tú llegar lejos necesitas de un equipo que te apoye. Sí. Un equipo que comprenda tu lenguaje. Un equipo que le duela lo que tú sientes y lo que no sientes. O sea, y que te pueda leer hasta la mente. Sí. Porque eso pasa cuando tú logras ciertas sinergia con tu equipo, con las personas que trabajan contigo, desde el conserje que te va a llevar el café, hasta el gerente general. Hasta el gerente, porque todos de verdad que estamos trabajando por un objetivo común. Sí. Entonces, yo en Sigma trabajé todo lo que fue el cambio cultural, o sea, de traer una empresa mexicana a República Dominicana con una cultura como Checo. O sea, eran dos empresas diferentes, era Productos Sosúa y Productos Checo. Sí. Entonces, eran dos empresas diferentes que iban a asumir, iban a aprender una cultura diferente. Entonces, ahí trabajar con esas dos culturas para que pudieran adaptarse a lo que Sigma quería también fue un reto profesional para mí. Fue un reto increíble. Que los dominicanos entendiéramos cómo trabajan los mexicanos. Sí. Y los mexicanos, los dominicanos. Y que los mexicanos entendieran cómo trabajamos nosotros los dominicanos. Sí. Pero fue una experiencia también que me enriqueció bastante y que me dio mucha confianza para yo seguir mi camino. Y llegado a los 4 años, yo siempre declaro que si a los 4 años yo no tenía desarrollo en una empresa, yo me iba. Okay. O sea, si tú ves mi LinkedIn, te vas a dar cuenta que cada 4 años yo cambio. Okay. Y yo me propongo eso. O sea, si yo no veo desarrollo, si yo no veo más oportunidad de seguir aportando en otra posición que no sea esa, yo inmediatamente renuncio o pido mi renuncia. O anteriormente, porque hoy día creo que tú armaste tu propia empresa ya. Sí. Y de eso me estoy beneficiando yo. Sí. Porque ahora te puedo contratar como independiente y que puedas trabajar con empresas como la mía. Y eso es grandioso. Veo que tu historia en recursos humanos es muy vasta y por eso fue que cuando llegaste aquí, de una vez hiciste clic con empresarias o emprendedoras como lo soy yo y como son otros que conozco que trabajan contigo. Pero me gustó mucho esto en esta trayectoria, tú dijiste cultivar relaciones, que empezaste a abrir puertas que no estaban abiertas, no porque no querían trabajar, sino porque nadie la había tocado. Y lograste abrir un camino a través de tocar estas puertas para formación interna de la empresa, que es el plus más grande que puede tener un departamento de recursos humanos. Y también te hiciste diestra en visualizar, ok, llegué al tope en estos 4 años, de aquí para donde voy. Y creo que esas 3 cosas que dijiste son puntos esenciales, no solamente en el Departamento de Recursos Humanos, sino en todos los departamentos de una empresa. Si tú tienes esto claro, te auguro éxito total, porque como emprendedor, que es mi parte, una de las cosas que a mí me ha abierto puerta con mis empresas ha sido exactamente eso, cultivar relaciones. No solamente con mis clientes, con empresas que hacen lo mismo que yo, que anteriormente se le llamaban competencia, pero que hoy día yo le llamo aliados. Porque lo que yo no puedo suplir, tú que haces lo mismo que yo, me lo suples. Claro. Lo que tú no puedes, yo te puedo colaborar. Claro. Y la otra cosa que hace un emprendedor bueno, volvemos ahí,
a la formación. Así que veo que tu trayectoria no solamente es vasta para el mundo de recursos humanos, sino para cualquier punto de un emprendedor. Claro. Y quizás por eso tú y yo, cuando nos conocimos, que voy para allá antes de seguir hablándote un poco más de tu trabajo. Pero Nancy, ¿recuerdas en el 2021 que estábamos en esos procesos de la nueva adaptación? No sabíamos si estábamos todavía en pandemia o saliendo, pero estábamos ahí metidas. Claro. Y fue la primera reunión que yo fui después de este cierre total, que fue a un evento de LULAC. Y ahí habían como algunas 2,000 personas, porque fueron 3 días consecutivos. Y entre tanta persona, yo miro las fotos y Nancy y yo, señores, estamos abrazadas como que éramos amigas de toda la vida. Y ese día fue por primera vez que a mí me presentan a Nancy. Nancy se interesa en mi empresa y me habla y me dice, y yo, Dios mío, ¿me lo estás mandando? Yo te estoy entendiendo, me estás mandando lo que yo necesito. Lo único es que no estaba preparada para recibir una profesional de tu altura. Eso yo pensaba, que quizás a mucha gente le pasa lo mismo. No, es que Nancy debe ser lo más caro de la bolita del mundo y yo como pequeña empresa no puedo tener un departamento de recursos humanos. Sin embargo, ya mi empresa iba en avance, en crecimiento y ya yo no podía sola llevar todo, llevar desde finanzas hasta botar la basura. No, yo no podía sola. Claro. Entonces, ahí llega Nancy en el momento oportuno y todo lo que yo tenía soñado para un futuro, pero un futuro, Nancy. Sí. ¿Te acuerdas que yo te dije, claro, no, yo creo que no puedo, no todavía? Y tú seguías, pero vamos, amiga, mira, vamos, yo puedo ir a tu empresa. Claro. Y un día dije, me voy a dar la oportunidad, no a mí como líder de esta empresa, sino porque todos mis colaboradores se merecen que mi empresa empiece a ver diferentes departamentos. Y el más importante aquí debe de ser recursos humanos, que es la voz de mis colaboradores. A veces ellos tienen cosas que decir que no llegan a mí, no quizás porque no se atreven, sino porque yo tengo tanta cosa que ellos dicen, otra más no se lo voy a decir. Claro. Y esa otra más puede hacer la diferencia, la mejora de mi empresa. Y por amor a ellos y al liderazgo que estaba manejando, le dije, Nancy, ven. Y cuando Nancy empezó a hablar conmigo, se lo juro, que yo dije, no, es Dios que me está poniendo esta mujer aquí. Hasta la fecha, Nancy procesó cada departamento, un chin más de lo que yo había soñado. Lo hizo espectacularmente y empezó la empresa a tener la visión completa de... Es más, nosotros ni nos vemos como una microempresa o una pequeña empresa. La mayoría de la gente que escucha hablar de AAA y el sistema de AAA piensa que nosotros somos una empresa grande. Claro. Y ok, yo estoy ahí hace 15 años, pero tú viniste y armaste ese rompecabezas o pusiste las piezas donde tenían que estar. Y eso es lo que yo te aplaudo. Ahora mis colaboradores tienen un departamento espectacular y cuando hay alguna pregunta, hay algo, llama a Nancy, llama a Nancy. Llama Nancy. Y de verdad yo exhorto a todo el mundo. Y tú sabes que en mis mentorías, todo el que se me acerca, lo primero que digo es Nancy. Porque Nancy va a hacer que tu empresa se forme, mejor dicho, como lo que es realmente. Vas a poder palpar cada situación de una manera más abierta. Claro. Ahora bien, ¿qué me llamó la atención de todo esto que implica tu trabajo? Cuando hablaste de una empresa más humana. Tú sabes que yo he tratado a mi empresa como una familia. Yo siempre digo, los colaboradores
de AAA específicamente, somos una familia. Claro. Y a veces pongo el ejemplo de que si coges un dominó y los para uno al lado del otro y lo empuja, se cae la línea. Entonces yo le digo a ellos, oye, somos así mismos. Si uno de nosotros se caen todos. Se caen todos. Entonces, para poder darle peso a esa comparación, necesito un departamento de recursos humanos más humano. Es decir, mi empresa a través de un departamento de recursos humanos que tiene la palabra y volvemos que sea más humano, se convierte en una empresa totalmente humana. Sí. ¿De dónde sale ese concepto y por qué? Mira, surgió, fíjate, hace precisamente en el 2022, me recuerdo que me invitaron a una conferencia Yanni Liranzo, aquí en Business. ¿Recuerdas? Estuvimos juntas. Business Latina. Ajá, sí. Business Latina. Y yo estaba interactuando con Alexa. Y yo le pregunto a Alexa, Alexa, ¿qué es un ser humano? Y Alexa me dio una respuesta bastante interesante. Y yo digo, ok, debemos entender que sí estamos hablando de inteligencia artificial, que sí estamos hablando de que las máquinas van a sustituir muchos puestos de trabajo. Pero yo decía, pero es que detrás de Alexa hay una voz. Sí. O sea, hay una persona. Y hay una persona que nutre a Alexa. Entonces, si tú te pones a ver, todas las empresas que son grandes, que han avanzado, que tienen muchos años, tienen muy buena trayectoria, el enfoque de sus buenas prácticas está en las personas. O sea, sí producen, en el caso de León Jiménez, por decirte algo, tú preguntas en República Dominicana, ¿quién es la familia de León Jiménez? Todo el mundo es un referente. Y de hecho todavía queda la Aurora. Cuando yo estaba en mis inicios, buscando conocer las empresas, cómo manejaban recursos humanos las diferentes empresas, yo hice mucho benchmarking. O sea, yo le decía a mis colegas, oye, yo quiero saber cómo tú lo estás haciendo. Sí. Y de hecho yo estaba en formación todavía. Pero con mi interés de aprender, yo me recuerdo que una empresa se construye enfocándote en el bienestar de tu gente. Sí. Enfocándote en cómo se sienten mis empleados trabajando conmigo. Enfocándote en saber si tus empleados se entienden tu propósito, se identifican con ese propósito. Mira, en todas las empresas hay desafíos, hay oportunidades de aprendizajes increíbles, pero el área de recursos humanos está precisamente para escuchar lo que quiere mi cliente, que es que él es empleador, pero también mi otro cliente, que es el empleado. Entonces yo tengo que buscar que esos dos clientes puedan lograr a tener claro cuál es su objetivo común. Entonces, una empresa humana para mí es precisamente ver a las personas en sus 4 dimensiones. Yo no puedo pensar que yo te contrato a ti, Armida, solamente porque tú tienes muy buen currículum, tienes muy buenas habilidades o experiencia, pero olvido tus emociones, olvido tu mente, olvido tu dimensión espiritual. Yo tengo que, al momento de contratar a alguien, como dicen y también el concepto de la gestión por competencia, hay cinco componentes en la gestión de competencias. El saber hacer, querer hacer, poder hacer y saber estar. Sí. El querer hacer es esa motivación intrínseca que te sale de dentro, pero también la motivación puede ser de fuera. El saber estar tiene que ver con los valores y la personalidad. ¿Qué dicen los mejores gurús de recursos humanos? Cuando tú vayas a contratar a alguien, contrata el 80-20. Un 20% de habilidades y un 80% de actitud. Porque la actitud, tú no le cambias la personalidad a nadie. Tú no cambias la personalidad de nadie. Tú lo que tienes que hacer al momento de contratar a una persona, tener claro cuáles son esas competencias soft o blandas o actitudinales que tú quieres identificar en la entrevista para comenzar de ahí. Pero después cuando llegue esa persona a mi trabajo, que yo le invité a trabajar conmigo, ¿cómo yo la recibo? ¿Qué experiencia yo quiero que tengan mis empleados en mi empresa?
Y no es solamente cuando yo lo recibo, que es el primer día. Cuando tú recibes una persona en tu casa el primer día, tú tienes esa casa impecable, has preparado una buena comida, tú tienes claro que esa persona tiene que llevarse la mejor impresión para que regrese a tu casa. Sí. Cuando tú invitas a un empleado a tu empresa, tú estás invitándolo a una familia que tiene una cultura. Tiene una cultura. Y esa cultura está creada por los valores, las creencias, los comportamientos. Esas comunicaciones que se dan de manera explícita y esas comunicaciones que se dan en lenguaje no verbal. O sea, entonces tú tienes que crear un sistema que sea atractivo para la gente. O sea, crear una cultura que sea atractiva para la gente. ¿Y cuál es el desafío? Trabajar con los líderes. Primero con el jefe de la compañía, con el jefe, o sea, con el dueño, el presidente, el dueño. ¿Qué visión tiene de su compañía? Porque tú no vas a lograr nada si tus colaboradores no se sienten identificados, emocionados y apasionados por trabajar contigo. O sea, que se sientan que cada día que van a trabajar por lograr los objetivos tuyos, por cumplir con un cliente, ellos se sienten emocionados porque van a ir a trabajar y van a ofrecer un servicio determinado o van a hacer un producto determinado porque tú lo tratas bien. Claro, esto tú me dirás, ¿es utópico? No, yo lo he logrado. En las empresas que yo he llegado, yo he visto cómo yo hago un diagnóstico y me duro un mes observando todo. Entrevisto a todo el mundo, sobre todo a los líderes, pero también entrevisto a las personas. Sí. Yo hago una encuesta de clima laboral. Inmediatamente yo entro en una empresa. Porque pues yo tengo que palpar qué está pasando ahí. Y de ahí sale mi plan de trabajo, mi proyecto estratégico de recursos humanos, con indicadores definidos para ese proyecto. Y eso se lo presento a la gerencia. Mira, este es el plan que hay de recursos humanos, este es el presupuesto, ¿me lo apruebas o no me lo apruebas? Pero yo entiendo que uno tiene que ser realmente muy estratega. O sea, sí, muy estratega. El gestor de recursos humanos no solamente ya está preparando nómina. El gestor de recursos humanos es un socio estratégico del dueño de la empresa, del presidente de la empresa, de los directivos de la empresa. O sea, es un socio. Sí. Alguien que va a agregar valor a la gestión operativa, administrativa, financiera, pero trabajando, captándote los mejores candidatos que se adapten a esa cultura, tomando en cuenta ese 80-20. Porque tenemos que ver a las personas de manera integral. Mente, cuerpo, emociones, espíritu. Wow. Mayormente pensamos que todo el que llega a una empresa llega solo a trabajar. Sin embargo, tú has dado en el blanco. Y la verdad es que este tema de una empresa más humana es fascinante. Tú y yo podemos pasar días enteros hablando de esto porque a mí me apasiona y es lo que yo he tratado de implementar en mis empresas. Así que muchísimas gracias, Nancy, por este primer capítulo, y a ustedes les digo, no se pierdan la segunda parte, que seguiremos Nancy Rodríguez y yo hablando de una empresa más humana, así que espero que le haya gustado. Este podcast llega a ustedes gracias a AAA Plaza Appliances, Rafelina Salón New York, Lazy Lingerie, Rodríguez Cakes Distributor, Líder Net Global, JVC Electric, Leader Explorer Learning Center, Nancy Rodríguez, una empresa más humana, Armida Peña. Gracias por acompañarnos en Construyendo mi Legado. Esperamos que las historias que compartimos te hayan inspirado a crear el tuyo. Suscríbete y síguenos en redes sociales para más inspiración. Sigue construyendo tu legado.